Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Desde hoy comenzaré clases del idioma coreano para que podáis aprender eficientemente el coreano. Tendréis varias razones para aprender coreano. Por ejemplo, estáis interesados al K-pop, música pop coreana. Igual alguno de vosotros o vosotras estáis interesados en algún grupo, algún cantante o alguna cantante, o estáis trabajando en una empresa coreana, multinacional coreana, que tiene plantas en América Latina, como LG, Samsung, Hyundai, Kia, y queréis promocionaros dentro de esta empresa. Evidentemente, si habláis coreano, tendréis más posibilidad a llegar a ser alto ejecutivo en estas empresas. Lo primero del idioma hay que ver el alfabeto. Alfabeto coreano, como podéis ver en la pantalla, consiste en 30 consonantes más 21 vocales. ¡Ostras! 30 consonantes y 21 vocales. No os preocupéis que no son 30 consonantes diferentes. Hay combinaciones de 14 consonantes simples. De ahí derivan 5 consonantes dobles más 11 grupos consonánticos. Pero os mostraré la comparación con el alfabeto español, que los consonantes dobles no son dobles para vosotros, para el alfabeto español. Ya os lo explico más adelante. Luego 21 vocales, de ahí 11 vocales simples. Luego los demás son diptongos. Y vamos a comparar con el alfabeto español. Como podéis ver, el alfabeto español consiste en 27 letras y 5 dígrafos. Luego de 27 letras, 5 son vocales y 22 consonantes. Luego 22 consonantes frente 14 consonantes simples de alfabeto coreano. Pero no son menos, porque dobles de alfabeto coreano equivalen a una letra, una consonante en el alfabeto español. Os lo explicaré lo más sencillo posible para que podáis entender y aprender rápidamente, con eficacia. A mí me gusta la palabra eficaz, eficacia, eficiente, o como queráis llamar. Y luego tenemos alfabeto español y luego sus correspondientes fonemas de la lengua española. Y me parece una tontería, una pérdida de tiempo utilizar las fonemas de inglés. Y aquí os he marcado en rojo. En consonante podéis ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en rojo. Estas son consonantes que no existe en España. A ver si podemos utilizar los utensilios que tenemos en España, en América Latina, en el alfabeto español. A ver, en la fila de 14 consonantes simples, en el número 8, tenemos lo que es el símbolo IN, la N alargada. Cuando pronunciamos concreto, nadie pronuncia concreto, con la N, es IN, delante de la... Si tenemos a la derecha la letra consonante C, pues la N suena como IN, concreto, no es concreto, es concreto. Tenemos esta pronunciación. Esta N alargada vamos a utilizar tal como es. En la misma fila, en la columna 9, tenemos lo que es
he puesto G apóstrofe. No es G, no es G. Es chi. Para representar fonema inglés está que suena chi, ¿no? En símbolo de sonido es DZ alargada, pues chi. Luego, en la columna 11 tenemos la K apóstrofe. Eso quiere decir, todo lo que he marcado aquí apóstrofe lo utilizaremos de inglés, porque en inglés existe y en español no existe. La K no es la K de kilo, es K de kilo, kilogram, inglés. Acordaros. Volveré a repetir, es una introducción del idioma coreano para que podáis aprender en menor tiempo, con menor esfuerzo. Luego en la columna 12 tenemos la T apóstrofe, T prima, como queráis llamar. No es T, es T de inglés, ¿no? En inglés T es T. Pues este T, fonema T, vamos a utilizar de inglés. Luego en 5 consonantes dobles, en la fila de 5 consonantes dobles, en la columna 5 tenemos lo que es la Z, fonema Z. No existe ni en español ni en inglés. Lo que sí también os he marcado aquí en rojo, como podéis ver en la pantalla, existe igual A, E, I, O, U, pero existe dos vocales más que podéis ver aquí en la fila de 11 vocales simples. En la segunda columna os he marcado con el símbolo de triángulo, más o menos triángulo hacia arriba, que suena O, en inglés, O. Luego en la columna quinta os he marcado aquí entre paréntesis menos S. Bueno, este menos es un guión. ¿Qué significa? En coreano, no lo tenéis en el alfabeto español. Pero no hace falta traer del inglés. Cuando pronunciáis español o las palabras en plural, por ejemplo, las casas, ese sonido tenemos, pero quitaros la S, sonaría os he escrito aquí al lado 7 fonemas no correspondientes. Y lo bueno del coreano, ¿qué es difícil el inglés? ¿Por qué es tan difícil el inglés? ¿Porque hay más verbos, más conjugaciones que español? No. ¿Más palabras que español? No. La dificultad del idioma inglés viene del listening, de escucha. ¿Por qué? Porque los ingleses o los americanos, los estadounidenses, se comen las pronunciaciones, las letras. Entonces eso no lo oímos. La dificultad del inglés viene de que se comen, desaparecen las pronunciaciones y nos cuesta mucho pillar eso. En cambio, como español, el coreano no desaparecen las pronunciaciones. Escritura coreana, ¿cómo se escribe el coreano? Bueno, como podéis ver en la pantalla, os he escrito aquí en diferentes colores, pero un símbolo es una sílaba. Luego se escribe de izquierda a derecha como español, consonante vocal. Las consonantes que quedan en la misma sílaba, las consonantes que quedan a la izquierda
estoy mirando en la pantalla o la hoja, a la izquierda se escribe igual que español. Pero las consonantes que vienen después, o sea, a la derecha del vocal, en Corea se escribe debajo de consonante y vocal. Y aquí el símbolo este rojo a la izquierda, en la sílaba, en la primera sílaba, es J. Luego el símbolo azul es la vocal A. Luego debajo la consonante en negrita es la N. Escritura coreana se llama Hangul. Y otra sílaba sería Kul. Como os he escrito aquí, la G de A, O, U, que suena Ka, Ko, Ku. La G de Ka, Ko, Ku. Hangul. Luego la consonante L debajo. La vocal U se escribe debajo siempre. Bueno, volveremos aquí, no os preocupéis. Hay que ser inteligente, comenzar con lo fácil. Bueno, repitiendo, en español se escribiría así, ¿no? Os he marcado también en los mismos colores, Han, una sílaba, luego Kul, es otra sílaba, que escribe rojo a la izquierda, azul a la derecha, Han, luego la N debajo. Pues en español, ¿cómo sería? Para que os entendáis mejor. Bueno, para que sea más claro todavía, os he escrito cómo se escribiría en coreano con las consonantes y vocales del alfabeto español. Así, Han, ¿no? La J a la izquierda, la A a la derecha y la N debajo. Bueno, aquí la Kul, la sílaba Kul, la S, el sonido de tendré que venir debajo de G, porque siempre viene debajo. Y debajo de la vocal viene la letra que van, las consonantes que van a la derecha. Esto lo corregiré, porque os daré una clase entera solo de escritura coreana, no os preocupéis, es una introducción. Haré 3 o 4 vídeos de introducción del idioma coreano. Bueno, vamos a ver la descripción y clasificación de las consonantes españolas. Esto ya lo sabéis, para refrescar la memoria. A ver, las consonantes españoles, fonemas, pues se mira según el modo de articulación o según el punto de articulación. Tenemos esto. Según el modo de articulación tenemos oclusiva, fricativa, africada, nasal, aproximación lateral, percusiva y vibrante. Luego, según el punto de articulación tenemos bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Y como podéis ver aquí, las que quedan a la izquierda de la línea roja son sordos. Luego las que quedan a la derecha son sonoros. Por ejemplo, oclusiva bilabial. Tenemos la P y la B. La P sería sordo, la B sería sonoro. Ya sabéis que es sordo y sonoro. La velar, fricativa, sordo, tenemos la J. Este símbolo de fonema no es la X, es J, como se escribe con este símbolo de sonido, pero no es la X, es la J. Como ya sabéis, en español no existe fonema V, se pronuncia igual que la B. Luego, yeísmo, ahí existe 18 fonemas, como podéis ver aquí, porque la EY desapareció. Luego, en países de América Latina,
porque en España se pronuncia la Z y la C, como sabéis, pero en América Latina, en España se dice seseo y no pronunciáis la Z, la C. Luego tenéis yeísmo, pues existen 17 fonemas para los países de América Latina. Pues ahora vamos a ver las consonantes coreanas. Sistema de consonantes coreanas. Bueno, igual que español, aquí también según el modo o según el punto de articulación. Punto de articulación en coreano existe bilabial, dental, palatal, velar y glotal. Luego, según el modo, hay sordo y sonoro, y dentro de sordo tenemos oclusiva, fricativa y africada. Luego, dentro del sonoro tenemos nasal y aproximación lateral. Bueno, vamos a ver comparación para que podáis ver más con más claridad, para que os podáis ver con más claridad. Bueno, voy a bajar este gato. Es mi mascota. Tengo un American Cat, gato americano. Os lo presentaré en el próximo vídeo. Bueno, como podéis ver, aquí os he puesto los dos cuadros para que podáis comparar con más claridad. El de arriba son los fonemas españoles y abajo los fonemas coreanos. A ver, de todas las consonantes españoles existe, exceptuando la R vibrante, existe en Corea, pero la mayoría difieren un poco. Fonemas iguales tenemos la P, como podéis ver, arriba, que es bilabial oclusiva, y aquí abajo podemos ver la P, os he puesto, que está en bilabial, sordo y oclusiva. El español también es oclusiva, bilabial y sordo. Se pronuncia exactamente igual, la P. Papa se pronuncia exactamente igual en Corea, papa. Evidentemente papa, la palabra papa no existe, pero si hubiera, se pronunciaría igual. Luego la T español, se pronuncia exactamente igual, que es dental, oclusiva y sorda. Como podéis ver, la T está en dental, sorda y oclusiva, exactamente igual. La otra consonante, K de kilo, se pronuncia igual, exactamente igual. Luego la CH, se pronuncia igual, exactamente igual. Palatal, sorda, africada, exactamente igual. Luego la M se pronuncia exactamente igual. Nasal, bilabial, sonora. Vamos a ver la F, por ejemplo. La F en español, en el cuadro de arriba, está en el labio dental, fricativa, y es sorda. O sea, la F, labio dental, F, labio y diente, labio dental, fricativa. Hay fricción. Labio dental, F. En cambio, la F en el cuadro de abajo, en Corea, la F tenemos bilabial, oclusiva y sorda. Así sería. P, F, F, F. Pero bueno, yo cuando llegué a Corea, hablando español, luego aprendiendo idioma coreano, no pasa nada, se difiere muy poco. Y luego en Corea también existen dialectos, o sea que diferentes entonaciones, o sea que no hay ningún problema y los coreanos entienden perfectamente. Podéis utilizar, no hay que ser perfeccionista. Luego, a ver, cuando hablas un idioma nuevo, para mí me parece una tontería estudiar todas las gramáticas
de nuevo idioma. Una tontería, una pérdida inmensa de tiempo. No es eficiente. A ver, las gramáticas ya lo tenemos en español. Podemos utilizar esas gramáticas. Solo pues darte cuenta y aprender las gramáticas que no existen en España, por ejemplo. Luego el orden de la estructura. Por eso, para que hagáis una idea, os he puesto la estructura de una oración simple. Hoy solo vamos a ver la oración simple. Como os he dicho, tenéis que cambiar el chip, solo eso. El chip, os lo explicaré cómo cambiar el chip. Muy fácil, muy sencillo. La estructura español. Abajo está la estructura coreana. La estructura coreana, lo importante y siempre cierto, verbo siempre al final. Vamos a ver la primera estructura. Todos nosotros hemos aprendido así, ¿no? Sujeto, verbo más complemento directo. Por ejemplo, yo pinto un cuadro. Yo, el sujeto, pinto el verbo, un cuadro, complemento directo. Para comprobar que es complemento directo, lo puedes sustituir con el pronombre lo, la, los, las, etcétera, bla, 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 bla. La estructura coreana es sujeto más complemento directo más verbo, porque verbo siempre al final, sujeto siempre al principio. ¿Qué es lo que cambia? Pues complemento directo va antes del verbo. ¿Por qué? Como os he dicho, en Corea, verbo siempre al final. Sería yo un cuadro pinto. ¿Qué tenéis que cambiar el chip? Pues hablar en coreano, el español, pero como si recitaras una poesía. Yo un cuadro pinto. Aquí os he puesto entre paréntesis sujeto, porque sujeto siempre lleva una partícula detrás del sujeto, enganchado. Luego, en complemento directo también lleva una partícula. Esto es importante. Se puede omitir, se entiende, pero lo correcto es poner las partículas. ¿Por qué hace esto? El idioma coreano, cuando estudias, es guapo. ¿Por qué? Son eficientes. No le gusta hablar extras, poner extras en las hablas. Os lo he explicado antes que cuando existe complemento directo o complemento indirecto, etcétera, etcétera, para saber complemento directo hacemos esa transformación de complemento directo a lo, la, los, las. Si corresponde, sabemos que es complemento directo, bla, 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 bla. Pero en Corea no hace falta hacer todo eso. Con esta partícula sabemos que es sujeto, y esta partícula en sí solo se utiliza para sujeto, que sería 는, 은. Ya entraremos al detalle, hoy que tengáis una idea. Luego complemento directo. Poniendo esta partícula sabemos que es complemento directo, y ya está. No hace falta hacer análisis sintáctica, que lo chungo que es los análisis de sintaxis. Bueno, pues poniendo esta partícula ya todo el mundo sabe que es complemento directo, así de claro, y nada más. Vamos a ver el segundo ejemplo. Sujeto más verbo más complemento directo más complemento indirecto. Por ejemplo, yo pinto un cuadro a ella. Pues la estructura coreana sería sujeto más complemento indirecto más verbo. Sujeto siempre al principio, verbo siempre al final. Pues cambia el orden de complemento indirecto y complemento directo. Se pone complemento indirecto más complemento directo. En español el orden sería yo haya un cuadro pinto, como si recitaras una poesía, así de fácil. Vamos a ver el último ejemplo. Sujeto más verbo más complemento directo más complemento indirecto más complemento circunstancial. Yo pinto un cuadro a ella ahora. Como sería en Corea. Estructura coreana sería sujeto más complemento circunstancial más complemento indirecto más complemento directo más verbo.
Para que tengáis idea, el orden cambia de complemento directo a complemento circunstancial, pues de complemento circunstancial a complemento directo. Sujeto y verbo siempre, sujeto al principio, verbo al final, esto no cambia. Pues sería yo ahora ahí a un cuadro pinto. No es tan difícil, ¿no? El coreano. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido no muy aburrido y os veo en el siguiente vídeo del curso del idioma coreano. Venga, cuidaros mucho. Adiós.